Buenas tardes, hermanos, Dios les bendiga, una alegría estar nuevamente en esta tarde con ustedes para compartir la alabanza, la adoración a Dios. Vamos a estar en este tiempo también llevando su palabra, así que vamos a estar en esta reunión de esta manera. Vamos a empezar con la bienvenida, dándole la bienvenida a ustedes. Después vamos a tener la palabra, los pedidos de oración, los agradecimientos. Y después al último, ¿vieron cuando ya falta 10 minutos antes de las 9? Entonces ahí empezamos los saludos para poder estar unidos en oración, unidos en alabanza, en adoración a nuestro Padre Celestial y unidos también en la palabra, que es aquella que nos alimenta cada día. Por eso, que Dios los bendiga y buenas tardes a todos. Y quiero compartir con ustedes un pasaje que está en 2 de Corintios capítulo 8, que dice así la palabra de Dios. Asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia. Esa iglesia de Macedonia era Filipos y Tesalónica. Que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riqueza de su generosidad. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que le concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Así explica Pablo y habla a los corintios de esta iglesia tan generosa. El tema de hoy es dádivas generosas. ¿Por qué? Pablo habla a los corintios. Corintios estaba preparando ya hace un tiempo, también con mucho agrado, tenían la idea de mandar ofrendas y de mandar alimentos para la iglesia en Jerusalén. Jerusalén estaba pasando por mucha pobreza. Entonces, es como que tenían el deseo, estaban buscando la manera de poder ayudar, pero se ve que ya llevaban un tiempo, porque le dice a Tito, ya que empezaron esta obra hace un año, bueno, que termine en feliz término aquello que habían comenzado con tanto amor. No se queden. Y entonces les dice qué había pasado con las iglesias de Macedonia, Filipos y Tesalónica. Eran de esa ciudad donde se había plantado esa iglesia, y la manera particular que estos macedonios mostraban que habían recibido la gracia de Dios, la salvación, que Jesucristo era su Señor, era también por su generosidad. Se lo conocía por su generosidad. Estos cristianos estaban pasando por una gran prueba de tribulación. Los de Tesalónica, los de Filipos. Y dice que por lo general, mayormente cuando nosotros pasamos por tribulaciones, por problemas económicos y dificultades, mayormente lo que hacemos nosotros es, bueno, vamos a guardar el dinero por las dudas, ¿vieron? Ahorramos, porque decimos, ¿quién sabe hasta cuándo va a durar esto? Como nos pasa a nosotros con la cuarentena, ¿hasta cuándo va a durar? Bueno, ellos estaban pasando por una gran tribulación, pero la gracia de Dios había llegado a sus vidas. Habían aceptado a Jesucristo y estaban viviendo conforme a la voluntad de Dios, así que ellos tenían algo en su corazón y querían compartir con los hermanos de Jerusalén, con las familias de Jerusalén, con aquellos que estaban pasando hambre en Jerusalén. Había una escasez muy grande. Así que en esa gran prueba de tribulación, ellos empezaron a ayudar. Enseguida dice la palabra de Dios, y Pablo está contándonos que quisieron espontáneamente dar de lo que ellos tenían. Y miren lo que dice la palabra, Dice que en gran prueba de tribulación la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riqueza de su generosidad. O sea, estaban pasando por tribulaciones, estaban pasando por pruebas, pero había una abundancia en su gozo y en esa profunda pobreza que tenían ellos, abundaron en riqueza de generosidad.
Y dice el apóstol Pablo, doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con mucho ruego que le concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Ellos querían compartir. Sabía que había necesidad en otro lugar. Así que en su gozo cristiano había un gozo tan grande que rebosaba en sus corazones, tanto que cuando se presentó la necesidad de los hermanos de las familias en Jerusalén, invirtieron toda su conducta cristiana y dieron de la manera más generosa que podían dar. Podríamos decir, pudieron cambiar tribulación o combinar tribulación con gozo, pobreza y generosidad. Sus dádivas no solo alcanzó sus posibilidades, sino que fueron más allá de sus posibilidades. O sea, dieron todo. Y lo dieron, dice el apóstol Pablo, espontáneamente. Nadie los tuvo que convencer, ni obligar por las fuerzas. Al contrario, rogaban tener el privilegio de compartir en el alivio de las necesidades de aquellos que estaban sufriendo en Jerusalén. Qué bárbaro, ¿no? Qué lindo. Y uno podría decir, ¿por qué pudieron darse así? ¿Por qué pudieron dar con tanta generosidad? ¿Por qué querían y le decían al apóstol Pablo, dejarnos que nosotros queremos compartir? Pablo estaba viendo su gran problema, su tribulación, estaba viendo su pobreza. Y es como diciendo, pero hermano, ustedes están pasando por una dificultad muy grande. Sí, pero tenemos el privilegio y queremos tener el privilegio de participar con aquellos que están en necesidad. ¿Por qué pudieron darse así? Dice la palabra de Dios, porque se dieron a sí mismos primero al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. Hermoso, hermoso ejemplo a seguir cada día en nuestra vida. Entregarnos totalmente al Señor y su voluntad será hecha en nosotros. Y seremos como nuestros hermanos de Macedonia y seremos bendecidos y de bendición. Porque justamente el Señor lo que hace es darnos a nosotros también para compartir. Por eso dice también, si ustedes quieren seguir después leyendo, en 2 Corintios 8, cuando le habla a la iglesia de Corinto, le dice, hermanos, el que recogió mucho, tuvo como el que recogió poco. O sea, ¿por qué? Porque el que recogía mucho compartía con el que recogía poco. Quizás se está hablando, ¿se acuerdan cuando hablaba en el maná, en el desierto, cuando cayó el maná? Que todos comían abundantemente, el que recogía mucho o el que recogía poco. Pero lo que nos deja a nosotros esta enseñanza hermosa de los hermanos de Macedonia es que primeramente se dieron al Señor. Ahí está la clave. Ahí es donde nosotros podemos decir, ¿qué hizo el Señor? Dice la palabra de Dios que Él dejó las riquezas del cielo, dejó la gloria de los cielos para venir por nosotros. Dejó todo y con generosidad dio su vida por cada uno de nosotros. Entregó su vida por ti y por mí. Y podemos entonces entender a los hermanos de Macedonia. Claro, tenían un gozo profundo. Y viendo las dificultades de otras personas, dijeron, nosotros tenemos para compartir, Dios nos dio para dar. Y a mí me encanta esto, es precioso. Saben que por la gracia de Dios, como nos está pasando quizás en las grandes tribulaciones, como le estaban pasando a los de Macedonia, en un tiempo que estaban difíciles, en un tiempo en Jerusalén que era difícil, en Jerusalén estaban pasándola mal también. Quizás nosotros en este tiempo de cuarentena, unos más, otros menos, pero cada uno de nosotros, Dios nos está dando y alimentando cada día en nuestra mesa. Tú y yo tenemos un plato de comida cada día, pero no solamente tenemos esa gracia, sino tenemos la gracia de compartir. Qué hermoso. Podemos compartir y estamos compartiendo con las familias necesitadas. ¿Por qué?
porque ustedes se dieron también primeramente al Señor. Entonces hoy, con gozo, con alegría, pueden dar y compartir para aquellos que tienen necesidad. Hoy fui a buscar unos alimentos que me dieron para la iglesia. Otra hermana me llamó, una hermanita jubilada, y me dice, tengo una ofrenda para el Señor, para la iglesia. Digo, pero ya me diste la otra semana. No, ese fue el diezmo. Esta es una ofrenda para las necesidades de la iglesia. Qué hermoso. Y así otros, y así otros. Quizás tú conozcas otros, yo conozco otros, pero lo hermoso es que justamente Dios nos dio para poder compartir. Entonces podemos dar dadivosamente, generosamente. Dice en 1 Corintios 13, si diera todos los alimentos, si aún entregara mi cuerpo para ser quemado y diera el alimento a los pobres y no tengo amor, de nada me sirve. Que Dios nos bendiga y nos está bendiciendo para compartir con el necesitado. Y no solamente que haya abundancia en nuestros hogares por la gracia de Dios, sino que en esa abundancia Dios te la está poniendo en tus manos para que tú también compartas con el necesitado. Hermoso ejemplo de nuestros hermanos de Macedonia. Y los hermanos de Corintio, cuando vieron, y Pablo ve esto tan espontáneo que sale de los hermanos de Macedonia, le dice, acuérdense que ustedes estaban haciendo lo mismo. Ustedes que tienen, les dice el apóstol Pablo, ¿no? Ustedes que tienen palabras, tienen conocimiento, tienen discernimiento, tienen dones, porque la iglesia de Corinto tenía un montón de dones. Y si ustedes tienen un montón de dones, tengan también este don, esta gracia de dar. Lo tienes tú también. Porque es el mismo Espíritu Santo de Dios que actuó en los macedonios, que actuó en los corintios y que actúa hoy en la iglesia de Jesucristo. Que Dios te bendiga ricamente, te fortalezca. Y te agradecemos y agradecemos al Señor porque puso un corazón dadivoso en tu vida. Quitó nuestro egoísmo, hermanos, quitó nuestro egoísmo. Y nos dio esa gracia, ese privilegio de poder compartir con los necesitados. Que Dios te bendiga y te utilice cada día. Y gracias. Estoy contento, estoy agradecido al Señor por la iglesia de Jesucristo, porque podemos amarnos unos a otros y acompañarnos en estos momentos difíciles, de tribulación, de lucha, de dificultades. Pero la verdad, hay un gozo en la tribulación. Podemos combinar ese gozo del Señor, esa generosidad que tuvo nuestro Dios con nosotros. Que Dios te bendiga. Amén.